Muy bien, pues si lo recordáis, vamos a seguir con nuestra serie de predicaciones expositivas sobre el Evangelio de Marcos. Y en el día de hoy vamos a estar considerando una narrativa en la que no vemos a Jesús obrando no de una manera directa. Sí que se le nombra, sí que vemos la influencia del Señor Jesús, pero ello no quita que Él esté detrás y que haya una serie de aplicaciones para cada uno de nosotros. Acompañadme al Evangelio de Marcos, capítulo 6. Vamos a leer del versículo 14 al versículo 29. Dice así: oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras, y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato. La dio a la muchacha y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Es, como decía, el único pasaje del Evangelio de Marcos en el que no vemos a Jesús, al Señor Jesús, obrando de una manera directa. En los primeros capítulos de este Evangelio sí hemos visto a Jesús, al rey hecho siervo, en acción. Sí, lo recordáis, hay un frenesí, está en movimiento de un sitio a otro, no para. Él tiene una misión y nada ni nadie lo va a detener. Está predicando, está enseñando de un sitio a otro, está obrando de una manera poderosa, de una manera milagrosa, está evidenciando que el Mesías prometido ya ha llegado, que el reino no es una promesa futura, sino que es una realidad presente, que la salvación ha llegado, que está aquí. Y su predicación es: arrepentíos porque el reino ha llegado. Arrepentíos y creer. Arrepentimiento y fe, de eso va, de eso trata la conversión. Sin embargo, no todos le creyeron. Lo estuvimos viendo en los dos últimos mensajes. No todos le creyeron. Vieron su forma de hablar, no había nadie que hablase como él. Vieron los milagros que obraba, vieron su poder, aún así le desecharon. Sin embargo, Jesús, ¿qué hizo? No se ensimismó, no se estuvo lamiendo las heridas porque le habían rechazado. A pesar de que quienes lo hubieran rechazado hubiesen sido quienes más le conocían, en un sentido, porque no le reconocieron, él continuó en misión. Y continuando en misión, dirigiéndose hacia la cruz, porque la cruz era el objetivo, sabía el sufrimiento que iba a tener que soportar, vio la multitud. Él no se mira a sí mismo, ve la multitud, ve la realidad de quienes están alrededor, ve las ovejas sin pastor, ve las ovejas en medio de lobos, ve las ovejas destrozadas, reventadas, acechadas, sin esperanza de ningún tipo. Y la compasión que él siente, ese deseo en el alma, ese deseo de extender bondad, de extender gracia, de preocuparse, de correr, socorrer, alentar, sanar a quienes están en situación de desesperanza, se mueve hacia ellos.
predica, enseña, sana, lava, expulsa demonios. Sin embargo, vimos que en la semana anterior vimos que Jesús les mira a sus discípulos y les dice: chicos, es hora de salir del banquillo, es hora de que salgáis a jugar vosotros, es hora de que vosotros os pongáis en misión. Ellos tenían una misión: ir y predicar el evangelio. Les iba a revestir de autoridad, representantes de parte del rey, investidos de poder. Jesús no iba a caminar ya con ellos, pero su poder estaría en ellos. Ellos iban a predicar, iban a enseñar, iban a obrar milagros. Y eso iba a confirmar que eran los representantes autorizados de parte del rey. Ellos tuvieron un cometido único en la historia de la redención. Pero vimos como nosotros también, parte de la historia, tenemos una misión. Y la misión es ir y hacer discípulos, bautizando, enseñando que guarden sus mandamientos, que no anden a la suya, en definitiva. Que hombres y mujeres, postrándose ante Jesús, vengan en arrepentimiento, le reconozcan como Señor y Salvador, ambas cosas. Y que temiéndole a Él, con ánimo de reverenciar el nombre de Jesús, le sigan. Ese es el cometido, esa es la misión. Y Jesús les dice, y estoy resumiendo, les dice: este es el mensaje. El mensaje: arrepentimiento y fe, creer, evangelio, nada más que eso. El mensaje no lo tienes que adornar, no le tienes que poner un lacito, el mensaje es el que es. Cualquiera que sea tu audiencia, el mensaje es el que es. Y ni a ti ni a mí nos corresponde adornarlo. Las escrituras están aquí. Y el evangelio es poder. El evangelio es poder de Dios para salvación. Y en la palabra hay poder. Y no se necesita que nosotros hagamos según qué o pretendamos nosotros adornar o... No. Nosotros somos instrumentos en las manos del Señor para que otros crean, para que otros vengan en arrepentimiento y fe y le reconozcan. Y Jesús les dice: este es el mensaje, pero... Sí, el contenido del mensaje es ese, pero no tan solo eso, sino que te doy instrucciones respecto a la forma de compartir ese mensaje. Primera, ¿lo recordáis? No vas a ir a la tuya. Vais a ir de 2 en 2. Hay que trabajar en equipo. Aplicación para nosotros, membresía. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. De manera que hay un desorden cuando alguien va a la suya. Hay un desorden. No es actuar de una manera bíblica que el cuerpo vaya por un lado y otro vaya por el otro. Es un desorden eso, es un desorden desmarcarse de la cobertura de los ministerios de la iglesia. Hay una forma de seguir adelante, en palabras del Señor Jesús. No es invención de hombres, es palabra del Señor. Y Jesús les dice: mira, además no vas a ir solo, vais a ir de 2 en 2 porque hay una mejor paga del trabajo, hay un mejor fruto, ahí hay un mayor ánimo, un mayor aliento, un socorro, una esperanza caminando juntos. No vais a llevar una mochila a cuestas con las reservas, un dinerito extra por lo que pueda suceder, por lo que podáis necesitar. No, vais a depender, vais a confiar en mí. Vais a aprender, vais a experimentar que yo soy el Dios fiel, el Dios que provee todo lo que necesitas cuando lo necesitas. Dios es el que sabe todo lo que necesitamos. Les dice además: vais a disfrutar de la hospitalidad. Allí donde os abran la puerta, ahí os quedáis. Creced en humildad. Se trata de eso. Si os rechazan, si os aborrecen, porque os van a aborrecer, van a burlarse del mensaje del evangelio. Entonces, ¿qué? Entonces sacudid las sandalias. Ni lo santo a los perros, ni las perlas a los cerdos. Esta es la enseñanza del Señor Jesús. Puede sonar fuerte, pero son sus palabras en el Sermón del Monte. Vemos que Él da una misión, que hay un cometido de parte del Rey, el Rey en mayúsculas. Él dice cuál es el mensaje y la forma de llevarlo a cabo. Claro, la fama de Jesús se extendía. La fama de su nombre, leemos en este texto, en la narrativa que hemos leído, que su fama se hacía notoria. Su nombre se iba extendiendo, por supuesto, por un lado, por cómo Él obraba. Él predicaba, enseñaba, hacía milagros,
como hemos dicho, sanaba enfermos, expulsaba demonios, tempestades eran calmadas a la voz de Cristo. Una niña se había levantado de los muertos a la voz de Cristo. A la voz de Cristo hay una nueva esperanza. Pero su fama, su nombre, también se había extendido por causa de la misión que, de una manera alegre y en obediencia al Rey, estaban practicando esos discípulos. Esa compañía de discípulos que había sido comisionada a ir y predicar el Evangelio, mostraban al Rey. Ellos predicaban, enseñaban, hacían milagros, pero los protagonistas de la historia no eran ellos. Ellos predicaban, pero en su predicación se apuntaba al Rey de Reyes. Ellos podían hacer milagros, pero no para que se les viera a ellos, sino para glorificar al Rey. Podían enseñar, pero no para que ellos fueran vistos los más elocuentes, su sabiduría fuese aplaudida. No. Para que el Rey fuese visto. Y a partir de ahí lo hemos leído en el texto, ¿no es así? Empiezan a surgir ciertas especulaciones. ¿Y quién será este? ¿Quién es este de quien su fama se está extendiendo, su nombre se está haciendo tan notorio? Y a partir de ahí empiezan a surgir especulaciones. ¿Será Elías? ¿Por qué Elías? Bueno, posiblemente porque Elías no había visto la muerte. Y pensaron, Elías ha regresado. Otros decían, se trata de un profeta más. Claro, pone en evidencia que la gente, la audiencia de Jesús, veía que no se trataba de un hombre normal, común y corriente. Hacía ciertas cosas que los demás no hacían. Y pensaban, se trata de un profeta como los que le han precedido a lo largo de la historia. Profetas que en un momento de la historia se han levantado predicando bajo la poderosa mano de Dios. Pero permanecían muchos en su incredulidad. No reconocían quién era aquel que obraba con ese poder. Pero hay una declaración de alguien que dice, este es Juan el Bautista. Una declaración, una afirmación, este es Juan el Bautista, que hace alguien y que merece una explicación. Y esa explicación es la que Marcos nos revela en este pasaje. Versículo 14 dice que Herodes dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Versículo 16, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Es aquí en este evangelio donde se nos narra qué es lo que ocurrió. Es en este evangelio que se nos narra por qué Juan el Bautista fue encarcelado, por qué Juan el Bautista fue encadenado, por qué Juan el Bautista fue decapitado por Herodes. Se trata de una de las historias, una de las narrativas más dramáticas, más trágicas, más crueles de las que podemos encontrar muy posiblemente en el Nuevo Testamento. Se trata de una narrativa que más bien parecería propia de una novela trágica, terrible, llena de crueldad, de maldad, una de estas maquiavélicas que dices, ¿puede haber algo peor? Se trata de una historia real, algo que aconteció y de lo que realmente podemos extraer ciertas aplicaciones para nosotros. Y pido al Señor que trate con nosotros. Ahora, como toda buena historia, hay una serie de personajes, ¿no es así? Como toda buena historia, sea del género que sea, hemos dicho aquí hay una historia trágica, dramática, cruel, vil. Que a un santo le debería dar asco, si me permitís la expresión. Trae una serie de aplicaciones. Permitidme que presentemos, en primer lugar, los personajes de la historia. Se nos habla, en primer término, de un Herodes. Y la pregunta a la que debemos responder es ¿quién es este Herodes? Porque en la Biblia se nos habla por lo menos de 5 Herodes. Sabemos, el más conocido quizá, Herodes el Grande. Un gobernador que fue cruel, perverso, caracterizado por su brutalidad, su inmoralidad. Fue el que ordenó
que los bebés menores de 2 años fuesen masacrados para así tratar de acabar con el Mesías. Fue un tipo cruel y despiadado, sin ningún atisbo de moralidad. Herodes el Grande tuvo varios hijos, 2 de ellos, a quienes conviene prestar atención por la historia que tenemos delante, Herodes Felipe y Herodes Antipas. Herodes Antipas fue un tetrarca, gobernador sobre Galilea y Perea. Pues bien, Herodes Antipas es el que se nos presenta en esta historia. Herodes Antipas es el que dice, este es Juan el Bautista que ha resucitado. Este Herodes dice que Juan el Bautista ha vuelto, pero no lo dice con alegría, no lo puede decir con alegría, ni muchísimo menos, ni con una curiosidad de decir, a ver qué hace Juan el Bautista. No. Porque él ordenó su muerte. Este Herodes que dice, este es Juan el Bautista, es el que ordenó la detención, el encarcelamiento y la ejecución del Bautista. Este Herodes es Herodes Antipas. Y claro, podemos suponer, ¿no es así? Este Herodes, al pensar, al llegar a imaginar que este Juan al que él había decapitado había vuelto de los muertos, se llenó de temor, se llenó de miedo, de pensar, oye, si es que el tipo al que yo me cargué ha vuelto y tiene poderes, es que ya puedo echar a correr. Versículos 16 y 17, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Versículo 17, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Se nos presentan ya 2 nuevos personajes, ¿sí? Herodías y Felipe, el hermano de Herodes Antipas. ¿Quiénes son? ¿Qué podemos decir acerca de ellos? ¿Qué pintan en esa trama trágica que termina con la muerte de Juan el Bautista? Herodes Felipe era el hermano de Herodes Antipas y este se casó con Herodías, una sobrina suya. Una mujer que, como veremos, era la mala malísima. ¿Sí? ¿Habéis escuchado esta expresión? Era la mala malísima. Era una mujer llena de maldad. Era una mujer rencorosa. Era una mujer rencillosa. Era una de las mujeres que si tú pones en Google las mujeres más malas de la Biblia, está en el ranking junto a Jezabel, la mujer de Acab. ¿Os acordáis de ella? Esa mujer que lo vestía todo de espiritualidad, pero que era el diablo mismo. Pues en ese ranking está también Herodías. Y Dalila también estaría ahí sacando la cabeza. Un perfil de mujer que nos debiera poner en alerta. Un perfil de mujer a la que, anticipo, hombres, jóvenes, adultos, debe poner en alerta. Pues bien, Herodes Felipe y Herodías, que estaban unidos en matrimonio, tuvieron una hija. En las Escrituras se nos habla de la hija de Herodías, si bien los historiadores la han identificado con el nombre, decían que se llama Salomé. Paralelamente a este matrimonio de Herodes Felipe y Herodías, había otro matrimonio, el de Herodes Antipas y la hija de Aretas, del rey Aretas. Este cuadro, que uno pensaría tanto entre Herodes Felipe casado con Herodías, Herodes Antipas casado con la hija del rey Aretas, sí, 2 matrimonios. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que en cierta ocasión Herodes Antipas fue a visitar a su hermano. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que se sintió atraído, le echó el ojo a Herodías. Se enamoró de ella. Herodes Antipas le echó el ojo a la mujer de su hermano y ella le correspondió. En ninguno de ellos había el más mínimo atisbo de temor del Señor. Estuvieron dispuestos a todo, incluso a romper con el pacto matrimonial que habían hecho a ojos delante del Señor para hacer lo que bien les parecía. Para correr el uno a los brazos del otro, buscando, vete tú a saber qué tipo de felicidad.
Herodes Antipas se separaría de su mujer y lo mismo haría Herodías con su esposo, Herodes Felipe, para formar un nuevo núcleo familiar. Hermanos, esto es un caos y es un desorden. El pecado todo lo que trae es caos y desorden. Uno lee esta historia y dice, ¿pero qué clase de patrón es ese? Uno de los hermanos casándose con la sobrina. El otro de los hermanos echándole el ojo a la mujer de su hermano. La embauca. La otra se deja querer. Corre el uno a los brazos del otro. Están dispuestos a romper con lo que sea, incluido el matrimonio, una institución divina, dispuestos a machacar una relación familiar, la relación entre hermanos, ¿cómo quedaría después de eso? Piénsalo por un momento, si hoy ocurriese una barbaridad así, ¿cómo quedaría la relación entre hermanos? Eso es lo que provoca el pecado. El pecado lo que provoca es una separación, es un quebranto, es que se rompan, que se resquebrajen, que haya un quebrantamiento de las relaciones. Pero este desorden no es únicamente lo que vemos detrás de la narrativa. Hermanos, iglesia, hay que ser muy sensible a las realidades de la sociedad de hoy. Realidades de aquellos que no creen, realidades en hogares aún de aquellos que sí creen en el Señor. Hay caos, hay desorden por causa del pecado. Por supuesto, el Señor gobierna en toda situación. Cada uno aquí sabe las situaciones que está viviendo y para mí hoy ha sido una bendición, una tremenda bendición, escuchar y ver a personas que lo están pasando mal, decir y cantar de corazón, sin hipocresía, Señor, tú eres bueno. Señor, tú eres fiel. Eso es un cántico sincero, eso no hay boca que pueda expresar eso cuando está viviendo según qué realidades en casa. Pero se trata de personas preciosas, mujeres, hombres, que han entendido que lo que más se necesita es el Señor. Que el Señor es la fuente de todo bien, que Él es la fuente del gozo, aquel en quien hay abundancia, plenitud, a pesar de del caos que humanamente hablando puedan estar experimentando en sus casas. Pero el pecado trae sufrimiento. Por supuesto que sí, trae mucho sufrimiento. Y solo en el Señor un corazón puede estar aquietado. Por eso no sé si es en el mismo Salmo 62 o en el 61. Recomiendo. El Señor nos pone en una roca que es más alta. Y en Él es en quien derramamos, en quien abrimos el corazón. Pero hay hogares que son un caos. Hogares que son un caos y la iglesia no puede ser ajena a esa realidad. La iglesia tiene una misión. La iglesia tiene que ser la primera por amor al Señor, por amor a la persona, movida por compasión, ir y transmitir el Evangelio. Pero hay hogares que son un caos, son un conflicto. Hogares en los que la discusión, el desorden, la falta de respeto, la traición está al orden del día. Hay compromisos que se han roto, fidelidades que se han resquebrajado sin ningún problema y sin ningún temor, quizá por alguno de los cónyuges. Pactos que se hicieron delante del Señor hoy se han desvanecido. Maridos que en su día miraban a los ojos de su mujer y delante de más o menos testigos, delante del Señor, eso sí, siempre delante del Señor, le prometieron fidelidad, le prometieron entrega, le prometieron ánimo, proteger, le prometieron sacrificio, prometieron honrar, prometieron respetar, prometieron hablarles en definitiva de una manera llena de gracia, de dulzura, buscando el amor, porque el marido creyente sabe que debe contribuir a la santificación de la mujer para presentarla, ¿verdad? Sin embargo, hoy asistimos atónitos, perplejos, con el corazón en un puño, viendo que hay hombres que maltratan,
física o verbalmente, porque hay maltratos verbales que son peores que según qué tipo de agresión. Dirigiéndose a la mujer que el Señor les dio. Eso es violencia al Evangelio. Eso es violencia al mensaje del Evangelio. Eso es violentar el diseño que el Señor nos ha dado en lo tocante a la masculinidad. Déjame que te diga, si algo de eso te caracteriza, no eres hombre. Bíblicamente no eres hombre. ¿Qué decir de las agresiones, el maltrato? Auténticas salvajadas, difíciles de imaginar, de comprender. El ser humano está alcanzando cotas de maldad que años atrás eran inimaginables. Si uno pudiera sentar a la mesa a su abuelo o bisabuelo y contarle lo que ocurre hoy, se echaba las manos a la cabeza seguro. Seguro. Porque hay valores que se han perdido. Y a veces me pregunto, ¿dónde está la iglesia? Porque que lo haga el incrédulo, el que lo haga el que le escupe al Señor, el que le da la espalda, el rebelde a Dios, el rebelde a la palabra, lo puedo entender, porque está esclavizado al pecado. Pero que lo haga alguien que profesa ser creyente. El viernes hablaba con mi mujer, me explicaba según qué situaciones se le daban en el trabajo y la conclusión era: Señor, ven ya. Señor, ven pronto. Por supuesto, es el grito, el deseo ferviente de la iglesia. Ven, Señor Jesús, ven. Ven y que tu nombre, que tú seas vindicado. Ya reinando sin ver más maldad. Pero ¿qué hay de las mujeres? Porque mujeres también hay mujeres infieles al pacto. También hay mujeres rencillosas. Hay mujeres que guardan formas de venganza. Mujeres que en su forma de caminar, su forma de gesticular, su forma de hablar, de dirigirse al marido, están quebrantando. Se están dirigiendo y tratando al esposo, al marido que el Señor les dio de una manera inapropiada. Están violentando también el pacto. Están violentando también el Evangelio. Están siendo rebeldes y agresivas. Están rebelándose y lanzando un grito, sí, rebelde, frente a lo que es el diseño de Dios en lo tocante a la feminidad, sobre todo en el hogar. Por cierto, paréntesis, si hay alguna mujer que todavía no se ha apuntado al Congreso de Mujeres, hacedlo ya. Hacedlo ya. No sé qué estáis haciendo si no os habéis apuntado ya. Es más necesario que nunca y las inscripciones vuelan. Cónyuges, hombres y mujeres que se comprometieron a la fidelidad y sin embargo van acumulando en su historial, en su haber, divorcios y nuevos casamientos. Y la sociedad aplaude. La sociedad se ríe. Ven que según qué actor hace según qué o va acumulando divorcios y se casa con uno, con otra y la sociedad ríe y aplaude y la iglesia debiera decir qué tristeza. Debiera haber ese santo deseo de que el Evangelio alcance esas personas. Hay un único diseño y me encanta esta serie de predicaciones porque podemos ir tocando ciertas verdades que forman el ancla de la confesión de fe de esta iglesia. Hay un único diseño en cuanto al matrimonio. Algo que Herodes, Herodías, Herodes Felipe, Herodes Antipas no entendieron. Hay un único diseño en cuanto al matrimonio y es el diseño que viene del cielo. El matrimonio no es un arreglo entre hombres, es algo que procede de Dios, es una institución divina y eso nos hace entender que pisamos terreno sagrado, como alguien dijo. Y pisar terreno sagrado quiere decir que debes sujetarte, debes amoldarte a lo que Dios dice. No lo que tú quisieras, no lo que tú entiendes, me da igual lo que tú entiendas.
¿Qué dice Dios en cuanto al matrimonio? ¿Qué dice Dios en cuanto al deber, la responsabilidad del hombre? ¿Qué dice Dios en cuanto a la mujer? Es ahí, en ese lugar donde se abraza únicamente la intimidad, un lugar de auténtica bendición, es el lugar de la bendición, una bendición. Es lo que creemos, es lo que defendemos, es lo que predicamos. Ahí sí, no titubeamos. Ahí sí nos mostramos firmes. Pero la sociedad se revela ante lo que el Señor ha dicho. Y ahí si vemos un único modelo de familia, la sociedad va creando más. Y tú pones en Google también modelos de familia, hay un sinfín de modelos de familia. Que si la compuesta o la ensamblada, que si la recompuesta, la homoparental, la multinuclear, la familia LAT. Pensé, ¿pero qué es esto? La familia LAT. No os lo perdáis, los que viven en domicilios distintos. ¿Pero qué es esto? ¿Qué patraña, si me permitís, es esto? Una familia LAT. Esto no es una familia, es un disparate. ¿Qué familia LAT? Por favor, si alguien, jóvenes desde ya, es que escucháis familia, apartaos de todas esas enseñanzas por lo que más queráis, por amor al Señor, por amor a su nombre. Iglesia, por supuesto, no hay otro modelo de familia. Y no hay otro, porque, insisto, quien crea es el que tiene la autoridad, el derecho para decir el qué. El que creó el matrimonio es el que tiene la autoridad. Igual que no hay que desdibujar, que adaptar el mensaje del Evangelio, tampoco tenemos que hacer ajustes en lo relativo al matrimonio. Pero fijaos, claro, el caos no lo habían entendido Herodes, no lo había entendido Herodías, ninguno de ellos tenía ningún tipo de temor al Señor, y el caos en el que se había sumido Herodes, uniéndose a Herodías, lo llevó a matar a Juan el Bautista. El que Herodes Antipas, un tipo sin ningún tipo de temor del Señor, alguien cruel, uniéndose a una mujer malvada y perversa, lo llevó a terminar con la vida de Juan el Bautista. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, dice el versículo 17, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe y su hermano, pues la había tomado por mujer. Herodes le hemos leído también, sentía un aprecio por Juan el Bautista. Es verdad, le escuchaba. Veía que Juan el Bautista era un hombre santo, justo, que tenía un temor del Señor. Era alguien, Juan el Bautista, que merecía el aplauso y la sonrisa del cielo. Porque en Juan el Bautista había un temor de Dios. Sus pensamientos, su forma de hablar, su busca por la santidad, el que Dios fuese honrado y glorificado, merecía el aplauso, la sonrisa del cielo. Pero aquí vemos, ¿verdad?, el peligro de una mala influencia. El peligro de una mala influencia. Herodías era malvada, era cruel, era rencillosa, era rencorosa, era una mujer vengativa. Era una mujer despiadada que influenció a Juan el Bautista. Ambos, hombres y mujeres, ambos, en su condición natural, por naturaleza, esclavizados al pecado, pueden ser despiadados. Despiadados, capaces de lo peor. Y hay mucha maldad en la que pueda cometer un hombre esclavizado al pecado. Y asistimos, tan solo es necesario darle al televisor, ver las noticias a través del móvil, lo que sea, y ver cómo agresiones y agresiones, maltratos, violaciones, todo esto está al orden del día. Basta ver las estadísticas y el hombre puede ser muy malo con su fuerza. Pero ay de ti como topes con una Herodías. El hombre puede ser muy malo con su agresividad, pero el nivel de maldad, de crueldad de una mujer no es menos
por causa también a veces de su rencilla, de su forma de actuar. Hay mucha maldad en una mujer insensata. Hay mucha maldad, mucha crueldad en una mujer que no teme a Dios. En el libro de Proverbios leemos, ¿no? Mejor quédate solo en el desierto que estar viviendo con una mujer que pueda ser como carcoma, más o menos. Es la realidad. Vivir con una Herodías puede ser un calvario. Vivir con una Herodías puede ser tu fin. Vivir con una Herodías puede ser el fin de tu alegría. Vivir con una Herodías puede llevarte por el mal camino. Lo que tanto disfrutabas puede irse abajo por causa de una Herodías. Tu buena relación se puede ir al garete, como en tu vida entre una Herodías. Hay una alerta, importantísima enseñanza y aplicación también para nosotros a través del texto, ¿verdad? Cuidado con las influencias, cuidado con la gente con la que pasas tiempo, cuidado con la gente con quien te juntas. Cuidado, muchísimo cuidado con la gente a quien abres tu corazón. Muchísimo cuidado con las personas a quienes te vas a sentar y decirle lo que te ocurre en el matrimonio, lo que te ocurre con los hijos, lo que te ocurre en el trabajo. Porque ay de ti, pobre de ti, como le abras el corazón a un incrédulo. Ay de ti, como se te ocurra sentarte con alguien que no cree, que no tiene temor del Señor y explicarle lo mal que lo estás pasando, la crisis que pueda que estés experimentando en casa, sea con tu marido, con tu esposa, con tus hijos. ¿Qué te va a aconsejar? ¿Qué clase de consejo estás buscando ahí? Porque si estás buscando un consejo anclado en la palabra, fundamentado en Dios, en su verdad revelada en las Escrituras, no estás haciendo nada, no pintas nada en esa mesa de cafetería. Mucho cuidado con las influencias. Muchísimo cuidado. Hay personas que pierden el ritmo, que reducen velocidad, intensidad, porque se juntan con quien no debieran. Mira la compañía que el Señor ha puesto alrededor tuyo. Personas que con mayor o menor debilidad tienen el mismo deseo de seguir avanzando juntos en el Señor, creciendo en el conocimiento de Él, sabiendo que el conocimiento se alcanza en el marco de la vida de iglesia. Y aquí están expuestos desde los niños hasta los adultos. Niños, jóvenes, adultos, cuidado, muchísimo cuidado con las personas que os vayan a influenciar, porque quien esté a tu alrededor va a influenciar tu forma de pensar, va a influenciar tus emociones, va a influenciar tus decisiones. Cuidado si te guían hacia el Señor o te alejan de Él, de los propósitos de Él. Quienes estéis solteros, cuidado con quien os vayáis a casar. Los jóvenes saben cuánto llego a machacarlos con eso. Porque sus vidas futuras pueden ser un auténtico calvario. Su vida puede ser un calvario, un desastre, un sufrimiento y un tormento. Primero, si se casan con alguien en yugo desigual, alguien que no ha rendido su vida al Señor. Por supuesto, también en yugo desigual, cuando no hay unas mismas motivaciones, cuando hay un propósito distinto para cada uno. Pero de nuevo, cuidado, mucho cuidado. El noviazgo no es lo que la sociedad dice. El noviazgo es una época en la que chico y chica
van caminando considerando el matrimonio. Considerando el matrimonio. Si tú no vas en vistas al matrimonio, no empieces un noviazgo, no tienes por qué empezar un noviazgo. Lo que estoy diciendo, sé que a la sociedad es algo que, pero ¿qué está diciendo este? No, a menos que tú vayas con propósito de casarte y de considerar el matrimonio con ese chico o esa chica, no tienes por qué empezar un noviazgo. El noviazgo es para considerar el matrimonio, para ver si este chico o esta chica es la que el Señor tiene para ti. Si estáis, para así decirlo, en una misma página en cuanto al Señor, en vuestra relación con Él. Si la vida de cada uno está rendida a Él, ¿cómo estáis en vuestra relación con el Señor? ¿Cuáles son los planes, los propósitos, los deseos que tenéis en vuestro corazón que entendéis de parte de Dios? El noviazgo no es para pasar unos meses divertidos. No es eso. Y la Iglesia debe entenderlo para poder aconsejar, porque caminamos juntos. Discipular, esta es la misión, ¿lo entendemos? Ir y hacer discípulos, bautizando y enseñando. La Iglesia tiene una responsabilidad de discipular y enseñar a quienes se convierten para que anden en los caminos del Señor. Herodías persuadió a su marido. Herodías era la mala malísima, era una mujer terriblemente mala, pero Herodes fue el responsable. Ella parece que estaba tejiendo, siguiendo y uniendo los hilos y que todo fuera siguiendo, pero Herodes fue el responsable. ¿Os acordáis de Génesis 2? Hombre y mujer habían sido creados, disfrutaban de una armonía, una comunión perfecta con el Señor, entre ellos, con todo lo creado, y de repente sucumben al engaño del diablo, se vienen arriba, se rebelan, entra el pecado, y entonces Dios no se dirige a Eva, se dirige al hombre, llama a la puerta, ¿dónde estás? Hombres. ¿Os acordáis cuando compartíamos acerca de la responsabilidad de los hombres, liderar? Pues bien, Dios llama a la puerta, por así decirlo, de Adán. Adán, ¿dónde estás? ¿Y qué dice Adán? La mujer que tú me diste. Y ya lo vemos, ¿no? Lo que tantas veces hace el ser humano, echar balones fuera. Excusas, en definitiva. Algo que vemos en rutinas del día a día y también lo vemos, por supuesto, en consejerías matrimoniales. Tú sientas a una pareja, a un matrimonio, para una consejería y aquello parece que estás en una trinchera. Uno disparando al otro y ninguno de los dos capaz de asumir su error, de ver su pecado, echándole la culpa, echar. Parece que en una silla tienes a la perfección misma y en otra silla al pecador más vil. ¿Y tú qué has hecho? ¿Tú qué has hecho? ¿Cuál ha sido tu error? ¿Cuál ha sido tu pecado? No puedes eludir tu responsabilidad. Debemos empezar por reconocer la culpa y a partir de ahí entra ya en escena, ¿verdad? Una escena que parece de fiesta, pero es trágica. Herodes se encuentra de cumpleaños. Herodes ha llegado el día de su cumpleaños y lo quiere celebrar por todo lo alto, quiere celebrarlo con los notables del momento, con los más célebres. Es el gran día para él, una celebración sin freno, una celebración caracterizada por el exceso, la glotonería, la borrachera, la inmoralidad sexual, por supuesto. Que no falte nada, venga. Que hay que celebrar el cumpleaños. Que cada uno haga lo que quiera. Y ahí Herodes dice, bueno, pues voy a invitar a la plana mayor, a los príncipes, a los comandantes, a personas reconocidas, el estatus social más elevado, que ellos vengan y se junten y celebremos juntos mi cumpleaños. Y en medio del desenfreno, en medio del exceso,
en una situación en la que puede pasar cualquier cosa, una panda de hombres borrachos comiendo, bebiendo lo que quieren, lo que les parece, sin ningún temor de Dios. Eso puede conducir a cualquier tipo de inmoralidad sexual. Ahí, ¿qué es lo que ocurre? Pues que la hija de Herodías hace acto de presencia. Se empieza a pasear delante de los hombres. Se da un bailecito, pero no es un baile cualquiera. Podemos pensar que precisamente no va muy tapada, sino que va ligerita de ropa. Y el baile es sensual. El baile es para despertar el interés pecaminoso de esos hombres. ¿Te lo imaginas? ¿Te imaginas por un momento esa escena? Lo que puede pasar aquí. Hombres desenfrenados, sin ningún tipo de control, hombres que no temen a Dios, borrachos, animándose los unos a los otros. Y la jovencita pegándose el baile, dándose el numerito, porque eso es lo que quería. Y dio el numerito. Dio el numerito y eso lleva a que Herodes, dejado llevar por el orgullo, en un alarde de, "Uy, mira, que se vea mi grandeza, que se vea quién soy, pídeme lo que quieras". Ahí todo impetuoso, impulsivo, Herodes, dejado llevar, porque claro, estaba como estaba. Ve a la jovencita y le dice, pídeme lo que quieras. Pídeme lo que quieras que yo te lo doy. ¿Quieres la mitad del reino? Aunque él era tetrarca y era gobernador, ni tan siquiera era el rey. Pero pídeme y yo te daré lo que tú quieras. Y la chica pues se pregunta, ¿que te pida lo que yo quiera? ¿Qué es lo que quiero? Y la chica va y se dirige a su madre. Saliendo ella, se dirige a Herodías y le dice, mamá, ¿qué pido? Mamá, ¿qué pediré? Y anda que mamá tardó en contestar. Mamá sabía lo que quería. Su plan de venganza llegó al fin. El momento que tanto había estado esperando, ya lo tenía ahí delante suyo. ¿Qué pides? La cabeza de Juan el Bautista. Eso es lo que quiero. No quiero otra cosa. Quiero la cabeza de Juan y la quiero ya. Entonces, versículo 25, ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. La joven obedece a la voluntad de su madre. La joven tampoco parece tener ningún tipo de problema cuando su madre le dice, quiero la cabeza de Juan. Ella sale corriendo y va a Herodes y le dice, ya sé lo que quiero la cabeza. Hace un momento hemos hablado de las influencias, te he exhortado, te he animado a considerar qué personas te están influenciando, con qué personas te juntas, qué personas están alrededor tuyo en tus días. Pareciera el momento idóneo ahora para considerar la influencia de los padres sobre los hijos. Porque sin duda alguna, esta joven actuó influenciada por su madre. La pregunta no es si tú influencias a tu hijo o a tu hija. Esa no es la pregunta. Porque sí estás influenciando. La pregunta es cómo estás influenciando a tu hijo o a tu hija. Piensa en Salomé, esa joven. ¿Qué es lo que vería desde pequeña? Vio a una mujer que no tuvo temor alguno, que no tuvo preocupación, que no le supuso ningún tipo de problema romper el pacto que había hecho con Herodes Felipe para correr a los brazos de Herodes Antipas buscando la felicidad, buscando, abrazando lo que este hombre fuera que le ofreciera. Es lo que había vivido, lo que había visto, la influencia que había recibido. Desde que son pequeños, desde que son bien pequeños, padres, padre, madre,
ejercemos una influencia sobre los hijos. Nuestro deber, a la luz de las Escrituras, es ejercer una crianza bíblica, pastoreando el corazón de los hijos, tratando su corazón. Como estamos viendo los hombres en las reuniones, se trata de labrar, se trata de cultivar, se trata de guardar ese campo que es el corazón del hijo. Si tú estás descuidando esa labor, estás siendo un irresponsable. Dejar que los hijos, que las hijas sean influenciados por esta sociedad, por los compañeros de instituto que no temen a Dios, que no creen, que van a la suya, que quieren atender a sus placeres, seguir sus agendas, sus intereses, dejarse llevar por el placer de este mundo, es una necedad y una irresponsabilidad. Es una necedad y una irresponsabilidad dejar que tus hijos, que tus hijas se vean influenciados por el mundo. ¿Qué enseñanza estás dando a tu hijo? ¿Qué enseñanza estoy dando a mis hijos? Pregúntatelo, preguntémonoslo. Es necesario que nos hagamos este tipo de preguntas. ¿Qué estás enseñando a tus hijos en tu forma de hablar? ¿Son formas de hablar guiadas por la gracia, por la misericordia, la verdad también, porque es necesaria la verdad, el amor? ¿O eres una persona caracterizada por palabras malsonantes, por insultos, una forma de hablar áspera, cruel? ¿Qué escuchan tus hijos en el hogar? ¿De qué manera tratas a tu marido o a tu esposa? ¿Eres áspero con ella? Mujer, ¿tratas a tu marido de una manera que desprecia, en la que no hay el más mínimo respeto? Piensa en eso, tu hijo, tu hija, si Dios quiere, si entra dentro de sus planes el día de mañana, puede que se casen. ¿Qué modelo recordarán tus hijos? ¿Qué recordarán de su padre como marido? ¿Qué recordarán de su madre como esposa? No podemos ir con una venda en los ojos y como si no fuera con nosotros. ¿Cómo les tratas a ellos? ¿Qué modelo de padre o madre eres? ¿Qué tratas con su corazón? ¿Te involucras con ellos? ¿Te preocupas por sus debilidades? ¿Estás atento a sus preocupaciones? ¿A lo que sea que les haya ocurrido en el día a día? ¿Qué ambiente se respira en tu hogar? ¿Qué ambiente se respira? Cuando entras en casa, sientes esa paz, esa calma de decir, estoy en casa y aquí estoy bien. Cualquiera que sea la situación, el matrimonio que está en Cristo, lo que debe reflejar, a pesar de las situaciones, es paz. Mostrar el Evangelio. ¿Qué ambiente se respira? ¿O el ambiente que se respira es el de guerra? ¿El ambiente que se respira es el de un polvorín? ¿El ambiente que se respira es aquel que dices, ay, 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 que estalla, que estalla, que estalla, que estalla, ¡pum! ¿Es eso lo que conforma tus días? ¿Cómo gestionas los conflictos? ¿Cómo ven tus hijos que respondes ante según qué situaciones? Hay problemas que a veces se presentan, pueden ser más pequeñitos, otros son gordos. Y si el niño tiene ya según qué madurez, según qué edad, puede ser necesario que sea partícipe de esa situación, porque puede aprender mucho también de tu testimonio. Ahora bien, ¿cuál es tu testimonio? Ve en ti un padre, una madre que confía en el Señor, que se pone en oración. De paso, ¿cómo influencias a tus hijos en la búsqueda del Señor? ¿Te ven abrir las Escrituras? ¿Te ven orar? ¿Qué ven acerca de ti?
¿Cómo administras? ¿Qué testimonio les das en cuanto a la forma de administrar lo que el Señor te da? Porque todo te ha sido dado. Nada te pertenece, nada es tuyo. Tú administras el tiempo, la economía que ven tus hijos. ¿Qué influencia les das en lo tocante a Dios, como decía? ¿Ven en ti un deseo por la iglesia? ¿Ven en ti un deseo por el cuerpo de Cristo? ¿Ven en ti una pasión por la obra? ¿Ven en ti una preocupación por el hermano, la hermana? ¿Ven en ti un compromiso por la iglesia? ¿Tienes ese tipo de compromiso? ¿Qué sigue a continuación? Salomé hace la petición, una petición clara, directa. La influencia de la madre es mucha. Y Herodes cede. Herodes manda la decapitación, la ejecución de Juan el Bautista. Le había dicho lo que tú me pidas. Ahora, a partir de ahí, hemos ido avanzando en el mensaje, pero la cuestión central la encontramos también a partir de aquí. Porque, iglesia, lo que se trata de aprender es que se trata de una cuestión de temor. Una cuestión de temor. El versículo 26 nos dice que el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Había hecho un juramento. Algo que él entendía que no podía violentar, que no podía quebrantar. Ya estuvimos viendo en el Sermón del Monte cómo tiene que ser nuestra forma de hablar, pero es significativo que el texto nos diga que a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, que no quiso desecharla. Herodes fue movido por el temor al hombre. Tan pronto como Herodes le diría, pídeme lo que quieras, y viene la muchacha y le dice, quiero la cabeza de Juan. En ese momento, aunque Herodes estuviera mirando fijamente a la jovencita, estoy muy seguro que estaría sintiendo la mirada de todos esos borrachos, todos esos glotones alrededor, mirándole fijamente diciendo, a ver qué haces. A ver qué haces. Y Herodes pensaría, a ver, como ahora me desdiga, como ahora me eche atrás, ¿qué es lo que van a pensar? Herodes, el que estaba haciendo todo ese alarde de grandeza, llevado por su orgullo, queriendo mostrar, vete tú a saber qué van a pensar de mí ahora los príncipes, los comandantes, los nobles, ¿qué van a pensar de mí si me echo atrás? Su corazón preso del temor al hombre. Si tienes temor al hombre, no puedes estar libre. Si tienes temor al hombre, estás esclavizado, estás atado. Si tienes temor al hombre, no te puedes levantar por amor al Señor, por amor a su nombre, diciendo no a según qué barbaridades y salvajadas del día de hoy. Como se ponga encima de la mesa el tema del aborto, según qué cuestiones de identidad de género, según qué cuestiones de familia, de matrimonio, de enseñanza, de crianza de los hijos, de evangelio, de predicar. Si tienes temor al hombre, muchas veces estarás esclavizado y no podrás decir lo que en tu corazón hay, porque en un sentido estás atado. ¿Cuántas veces no ocurre, por ejemplo, también en la predicación? ¿Verdad? Todos tenemos el llamado a decir y a proclamar la buena noticia del Evangelio, forma parte de nuestra misión, la misión que tenemos, pero en la predicación tenemos que predicar. Quien comparte desde aquí tiene que predicar de una manera fiel a las Escrituras. No dejarnos llevar por el que dirán, qué pensarán, cómo va a reaccionar este y cómo va a reaccionar aquel. El Señor sabe la palabra que tiene cada domingo para su iglesia.
Y nuestro cometido es única y exclusivamente presentar, transmitir ese mensaje delante de Dios y de parte de Dios, punto. Esa es la idea. En nuestra vida de iglesia, como hermanos, a nivel pastoral también, cuando hay que aconsejar, cuando hay que corregir, cuando hay que, en amor, decir, vas mal. Cuando desde el amor hay que decir es que estás viviendo en pecado. Quizá lo que estás haciendo no lo ves, pero es que hay una rebeldía detrás, hay una incredulidad, hay una soberbia, hay una idolatría. Claro, yo sé que hacer eso, sea a mí a nivel pastoral, quien sea el pastor el día de mañana, puede conllevar sufrimiento porque no es lo más atractivo de escuchar a veces. Y puedes llevarte un palo, claro que sí. Te llevas palos. Pero nuestro temor no debe ser al hombre, sino a Dios. Algunos dirían, no, es que en el hablar de tanto pecado, del señalar esto, es que no es amor. No, es que es precisamente amor. Si yo te quiero, si veo que andas por el mal camino, yo me acerco. Y aunque dispuesto a recibir una mala mirada, quizá un grito o un palo, como decía, mi amor por ti hace que me acerque. Amor no es decir, bueno, ya irá otro, ya se lo encontrará, vamos a ser amiguetes. Amar es como decíamos, ¿no? Es sacrificarse, es remangarse. Es ir a decir, mira, yo te quiero. Y porque te quiero, y porque quiero tu bien, porque quiero tu bienestar, porque deseo tu felicidad, ocurre esto. Para ser libre del temor al hombre, debe ser conquistado por un temor mayor, el temor a Dios. Que el temor a Dios absorba, se coma, por así decirlo, cualquier otra clase de temor. Un temor de reverencia, un temor de respeto. Esa clase de temor que te lleva a estar convencido de que Él es Dios, de que Él está y de que Él merece. Las tres cosas. Él es Dios. Él está en medio nuestro. Él es el viviente que me ve. Me encanta esta expresión. La leíamos aún el otro día en la lectura diaria en Génesis. Y que Él merece. ¿Qué merece? La gloria. Merece todo. Y esa clase de temor es la que debe guiar nuestros pensamientos, nuestras emociones, la que debe dirigir nuestros actos. Eso es lo que guiaba a Juan el Bautista. Esa clase de temor. Esa clase de temor es la que llevó a Juan el Bautista a decirle, no te es lícito tener a esa mujer. Esa clase de temor fue el que guió a Juan el Bautista a decirle, estás en pecado. No te es lícito tener a esa mujer. Incesto y adulterio, ahí es donde estás. Este es el charco en el que te encuentras. Y por amor al Señor, por amor a su nombre, por amor a su santidad, no me da igual esa situación. Eso es porque Herodías odiaba a Juan el Bautista. Porque confrontó el pecado. Porque vino y dijo, Herodes, esto es pecado. Esto no te es lícito, Herodes. Me da igual quién seas. Me da igual quién seas, me da igual quién sea que tenga delante, me da igual lo que sea que me vaya a ocurrir, pero Herodes, esto es pecado. Y si es pecado, es una afrenta a Dios. Es violencia, es rebeldía. Es un ataque frontal a la santidad de Dios. Y esto, Herodes, no me da igual. Otro podría haber pensado, Juan, pero tú sé simpático, tú sé alegre, evítate según qué cosas y vas a salvar tu cabeza.
Juan, no confrontes el pecado. Juan, no te busques líos, no te metas en problemas, perderás amistades, sufrirás. Juan, es que esto quizá conduce a tu decapitación. Y Juan dice, me da igual. Porque temo a Dios. Un buen médico es el que de la mejor manera que pueda te dice, tienes cáncer. Un buen médico no es el que trata de buscar alternativas y tal y que cual. Un buen médico es el que te dice, tienes cáncer. Los hay más o menos bruscos. Pero el médico te dice cuál es el diagnóstico. Me acuerdo, en mi caso personal, cuando se lo diagnosticaron a mi padre, ¿verdad? La doctora me dijo, no, tú háblale de... Y yo digo, ¿qué pretendes? Yo pensé, pero ¿de qué vas? No, no le hables de cáncer, no le hablas de unas células. Te equivocas. La realidad es la que es. Sé que el cielo gobierna, sé que Dios tiene su propósito. Me vino a la mente, ¿no? Pensando en estas situaciones. Yo quería su bien. Gracias al Señor lo encontró, se convirtió. Yo quiero tu bien. La iglesia debe querer el bien de sus miembros. Y si yo quiero tu bien, no puedo ser ajeno y pasar de lado de tu rebeldía, de tu incredulidad, de tu idolatría, de tu soberbia. Ni yo ni ninguno de vosotros. Hermanos, el Señor está hablando de una manera muy clara a través de estos últimos mensajes, muy clara. Y quisiera que con toda la gracia que pudiera, pero también de la manera más clara que pueda, se entendiera. Tenemos que avanzar juntos en esa misión, pero es que no a nuestra forma, no a nuestra manera, sino siendo fieles a la palabra del Señor. Se sirvió la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata, pero alguien dijo, alguno pensaría que ahí estaba la derrota de Juan el Bautista. Eso es lo que humanamente hablando, si tú ves una película y ves que se sirve la cabeza de alguien en bandeja de plata, dices, este ha perdido. Pero bíblicamente hablando, aquí tenemos a alguien que ganó. En la voluntad de Dios, Juan el Bautista alcanzó la victoria. Él no fue un perdedor. Sí, su cabeza estaba ahí, servida en una bandeja de plata, pero él fue fiel al Señor. Su temor no fue a los hombres, ni a las consecuencias, ni al qué dirán, lo que ocurrirá, ni aún con mi vida. El temor al Señor. Acabaron con su vida, pero sus actos merecerían, como decía antes, el abrazo y el aplauso del cielo. Ya voy terminando. Los discípulos lo escucharon, vinieron, tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro, fueron a darle sepultura. Fueron a dar sepultura a alguien que de una manera fiel al llamado, fiel a la vocación, obediente, les había testificado acerca de Dios, acerca del Altísimo, había guiado sus pasos hacia Él. Al principio de la historia hemos dicho que este Herodes se preguntaba si aquel de quien escuchaba hablar, si aquel de quien escuchaba tanta fama, aquel cuyo nombre se hacía notorio alrededor, podría ser Juan el Bautista. Si es que quizá Juan el Bautista había resucitado. Se trataba de Jesús. Se trataba de el Cristo. Y Herodes finalmente tendría su audiencia con él. Este Herodes que se preguntaba, ¿quién es este de que esta fama? ¿Será Juan el Bautista? Horas antes de su crucifixión, Herodes tuvo a Jesús cara a cara. Pilato se lo había remitido.
Herodes ve a Jesús, vio que no es Juan el Bautista, Jesús era mucho más y lo tiene por alguien como si fuera menos, sino que delante suyo tenía al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Sin embargo, no le reconoce, no se postra ante él. En su relación con Juan el Bautista y con Herodes, y con Jesús, vemos en Herodes a un tipo despreciable, un tipo que se deja llevar por su incredulidad. Tuvo en sus manos a un hombre honrado, a un profeta de Dios, a alguien mandado por Dios mismo, y le cortó la cabeza. Pero más importante aún, como os decía, tuvo delante suyo al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a Jesús, y lo despreció. Herodes, queriendo gobernar sobre todo y sobre todos, al final fue preso del temor al hombre. Sin embargo, en Juan el Bautista y en Jesús encontramos el verdadero temor. Encontramos el verdadero temor que tú y yo, que la Iglesia del Señor debe buscar. El temor que tanto debemos anhelar con un corazón ferviente. Que tengamos un deseo ardiente de temor al Señor, ese temor que nos guíe, que guíe nuestros pensamientos, nuestras motivaciones, todo lo que hagamos. El temor a Dios fue lo que guiaba a Juan el Bautista. Hemos dicho, Juan el Bautista quería ser fiel al llamado de Dios. Mostrar de alguna forma en su vida también a Dios mismo. Ese mismo temor de Dios es lo que caracterizaba, lo que había en Jesús. Fijaros en Isaías 11. Fijaros en este texto. El profeta dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Hermanos, oremos para que el Señor infunda en nosotros esa clase de temor. Que en esta iglesia se levanten hombres y mujeres que cualquiera que sea la situación tienen una única motivación en su corazón, el temor de Dios. Cualquiera que sea el ataque, el sufrimiento, la circunstancia que se atraviese. Jesús tuvo esa clase de temor. Y Él se entregó en la cruz del Calvario, entre otras cosas, para que tú y yo pudiésemos ser libres del temor al hombre y que en nosotros hubiese ese tipo de temor. ¿Oramos?